Buenas tardes a todos, sean bienvenidos a una sesión más del Seminario de Matemáticas Aplicadas. En esta ocasión tenemos el gusto de presentar al maestro en ciencias Héctor Said Maravillo Gómez, que es candidato a doctor por el Instituto de Matemáticas de la UNAM, sede Cuernavaca, y que estudió su maestría en ciencias en la Universidad Autónoma de Nuevo León, y nos va a hablar acerca de delimitación y distribución de tamaño de ciudades en algunos países de América. Muchas gracias, Héctor, por aceptar nuestra invitación y te cedo la palabra. Pues muchas gracias a ustedes, a Román y a los demás organizadores del seminario por invitarme. Me hubiera gustado estar pues allá en el CIMAT, pero bueno, por cuestiones técnicas tendrá que ser en línea. Pues bien, yo voy a hablar de esta parte que es la primera mitad del trabajo que estoy haciendo o que he hecho en mi doctorado con la dirección del doctor Gilberto Calvillo y el doctor Eric Treviño, que estábamos en el Instituto de Matemáticas, pero en la unidad Cuernavaca. Y bueno, de lo que voy a hablar primero va a ser la motivación para que se entienda cómo llegamos a estos dos problemas y luego cuáles son los dos problemas que abordamos en esta primera parte y cómo los resolvimos, cómo los afrontamos. Pues bien, la primera parte, la motivación. Inicialmente, cuando inicié el doctorado, lo que queríamos era mejorar la regionalización económica de México, modelándolo como un problema de partición de gráficas. Es decir, que hubiera unidades geográficas, que fuesen nodos, la vinculación entre estos nodos estaría representado por aristas con ciertos pesos, y bueno, modelarlo como un problema de optimización, donde buscáramos optimizar alguna función de la integración económica entre estas regiones. Ese era nuestro objetivo inicial cuando comencé el doctorado. Aquí, por ejemplo, está un mapa de las macroregiones de unos autores de la Facultad de Economía, que es como los que más han trabajado, y lo que ellos hacen es agrupar municipios. Entonces, no nos gustaba poder agrupar municipios, ya que va a haber municipios donde va a poder haber diferentes ciudades o asentamientos, sobre todo los del norte, son municipios muy grandes, y por el contrario, va a haber municipios muy pequeños que pertenezcan varios municipios a una sola ciudad. Entonces, nos enfrentamos a un primer problema y es, pues vamos a crear nosotros nuestras unidades de delimitación para poder definir estos asentamientos y estas ciudades. Y teníamos dos cuestiones. Bueno, vamos a revisar cuáles son los datos que existen en México, ahorita los voy a ir presentando. Ninguno nos convenció para los objetivos que teníamos y luego dijimos, bueno, vamos a crearlos utilizando los métodos que ya existen en la literatura. Y tampoco nos convencieron, no cumplían con los objetivos que nos trazábamos y entonces tuvimos que crear nuestros propios datos y nuestra propia metodología y eso pues ya nos llevó una primera parte de la investigación del doctorado y bueno, pues ya obtuvimos buenos resultados y después a partir de ello llegamos a una siguiente pregunta que sería la segunda parte. Entonces, bueno, ¿cuál es el primer problema al que nos enfrentamos? Sería la delimitación de ciudades. ¿Qué es lo que tenemos? Bueno, vamos a tener lo que normalmente se llama urbana, es decir, áreas construidas donde van a estar las manzanas, los edificios, las calles, un poco de infraestructura y después de cierto espacio, pues ya, el área vacía, ¿no? Terrenos verdes, montañas, desiertos, bosques. Entonces, pues el problema al que nos enfrentamos es cómo definimos cuáles son los límites de cada ciudad y de cada asentamiento humano y luego, una vez que tenemos diferentes manchas, ¿cómo definimos de manera sistemática cuándo son dos unidades diferentes, es decir, dos ciudades, dos asentamientos, dos pueblos diferentes, o cuándo forman uno solo? En el mapa que está aquí a la izquierda es un pedazo del estado de Morelos, entonces lo que ven más grande sería... Y bueno, ya hay diferentes pueblos, Tres Marías, Yautepec, Alpuyeca en el sur, etcétera. Entonces, nuevamente, ¿cómo definimos dónde inicia Cuernavaca y dónde termina, y dónde ya termina Cuernavaca e inicia Yautepec, o dónde inicia Huastepec, Tres Marías? Pues bien, ese era el problema que queríamos resolver para la primera parte, es decir, simplemente para tener insumos de la regionalización económica, queríamos resolver ese problema.
datos que ya existían. Entonces, ¿cuál es un enfoque clásico muy utilizado en análisis económicos, en análisis geográficos, incluso de los físicos que trabajan con sistemas complejos? Es bueno, pues tomemos directamente lo más sencillo, ¿no? Las unidades político-administrativas, en México departamentos en otros países, etcétera, que tienen una ventaja, pues normalmente como toda la estadística se basa en cierta parte en las unidades político-administrativas, bueno, pues ya vamos a ver la población de cada uno de ellos. Sin embargo, ¿cuál es uno de los grandes problemas? Pues el que les comentaba, va a haber municipios como este. ¿Sí alcanzan a ver mi cursor? Sí, sí, sí. Sí, muy bien. Como este del sur, donde pues tenemos varios asentamientos dentro de un municipio, y por otro lado, una ciudad como la de Cuernavaca, particionada por motivos políticos o administrativos en diferentes municipios. Entonces, no es lo que nosotros buscábamos para poder modelarlo. ¿Qué es lo que pasaría en el esquema clásico, como en el primer mapa que les mostré? Pues bueno, van a terminar agrupando municipios. Al final, no va a ser un método suficientemente bueno para ajustarse a la extensión espacial de las ciudades y de las concentraciones humanas. ¿Cuáles son estos datos o límites político-administrativos o geográficos que nos da el INEGI? Bueno, pues tenemos lo que se conoce como el marco geoestadístico nacional. Va a ser jerárquico, entonces en el primer nivel están los estados, que no es lo que buscábamos. El siguiente nivel serían los municipios, casi 2.500 municipios, como podemos ver. Y nuevamente, dado que dependen de razones históricas y políticas, bueno, pues hay estados como Oaxaca, Puebla, Veracruz, donde tal vez Yucatán, donde hay municipios muy pequeños, muy detallados, incluso son pequeños pueblitos cada municipio, de Oaxaca 500, y por otro lado, estados grandes como Baja California, donde 5, me parece que ahorita ya son 6 municipios, forman todo el estado. Y entonces esta desigualdad en términos de extensiones, en términos de forma, pues no es lo adecuado para lo que queríamos, que era representar, tener unidades que fueran más realistas sobre lo que son las ciudades. El siguiente unidad, en siguiente nivel inferior, van a estar lo que el INEGI define áreas geoestadísticas básicas, que las divide en urbanas y en rurales. Aquí en blanco serían las rurales, en rojo las urbanas. Bueno, pues parece mucho más detallado. Sin embargo, tiene dos problemáticas. Cada uno de estos va a particionar pues todo el terreno geográfico y en particular los municipios. Nuevamente, aunque es más fino, sigue habiendo AGEBs rurales bastante grandes, AGEBs muy pequeñas, y por otro lado, no podemos tomar un criterio para saber cuáles sí considerar para definir las ciudades, para agruparlas y cuáles no. Para esta distinción, el INEGI dice, bueno, pues a partir de 2.500 personas, 2.500 o más, son AGEBs urbanas y menos de eso rurales. Entonces vamos a perder información de asentamientos más pequeños que tal vez juntos puedan crear un asentamiento más grande, pero por la partición del INEGI, pues ya no lo vamos a poder integrar. Esa era una de las cuestiones por la que decidimos no utilizar esta unidad. Y por otro lado es que la metodología específica, concreta, para reproducir cómo define el INEGI las áreas geoestadísticas básicas, hasta donde conocemos, no es pública. Si hay un modelo de optimización para crear estas unidades, estas áreas, pero no es pública la metodología. Entonces eso también no era lo que buscábamos. Y finalmente hay otras unidades que son las urbanas en rurales, pero a partir del año 2017, el INEGI, además de tener los polígonos, la información de los polígonos de las localidades urbanas, agregó las rurales con manzanas. Es decir, todo lo que sea localidades con más de 2.500 habitantes ya tenía el polígono, y aquellas que estuvieran por debajo de 2.500 habitantes, pero que estuvieran amanzanadas, es decir, que en los recorridos censales el INEGI pudiera definir un conjunto de construcciones bien delimitadas por calles, veredas, sendas, pero que pudiera considerarlo como un amanzanamiento, ya nos da una idea de una concentración de población y ya nos ofrece
el polígono georreferenciado. Entonces, con esta información permitía considerar todo un conjunto, no solamente de las grandes ciudades o de las áreas urbanas, sino también de zonas que para el INEGI son rurales, pero que tal vez concentradas, pues puedan definir nuevos asentamientos no considerados. Entonces, estas unidades parecían más prometedoras. Ahorita más adelante voy a ver algunos detalles de por qué es necesario también procesar estas unidades. Y bueno, nos quedamos con estas. Luego, además de ese enfoque administrativo, existe otro enfoque muy utilizado en teoría económica, en análisis de ciencias de las ciudades, de urbanismo, que es el enfoque funcional. ¿En qué consiste? Bueno, dicen, no vamos a tomar directamente estas unidades político-administrativas, sino vamos a agruparlas, principalmente considerando criterios de integración económica o laboral. Es decir, bueno, pues que cada municipio tenga, por ejemplo, en el caso de México, las zonas metropolitanas, algunos de los criterios son como 15 criterios, pero de los más importantes, bueno, que tenga un número mínimo de 15,000 habitantes el municipio. Dos, que tenga menos del 25% de sus habitantes de población económica activa en actividades ganadería, etcétera. Después vamos a ir uniendo estos municipios, si están a cierta distancia máxima, más o menos 15 kilómetros, sus centros, luego si el 75%, perdón, si el 25% de la población de uno está trabajando en el otro o viceversa. Entonces es una metodología bastante amplia, bastantes pasos. Y al final, en ciertos puntos, además de agregar parámetros como estos, 15%, 25%, 15 kilómetros, tal, además va a haber puntos donde su propia metodología los obliga a tomar decisiones. Es decir, bueno, pues por algún motivo político hay que separarlos o hay que unirlos. Esta misma metodología de zonas metropolitanas que definió CONAPO y SEDATU, que llaman el Sistema Urbano Nacional en 2018. Hay algo parecido que estableció la OCDE y la Unión Europea, más o menos en 2012, que son las áreas urbano-funcionales. Y en Estados Unidos, un poco antes, 2008, estaban las áreas estadísticas metropolitanas. En cada uno de ellos, la metodología es agrupemos unidades político-administrativas. Entonces, bueno, va a resolver el problema de ciudades que estaban partiendo, arrastrando el problema de sobreestimar la extensión de las ciudades. Entonces, por ejemplo, esto que ven sombreado es lo que para el Sistema Urbano Nacional es la zona metropolitana de Cuernavaca, y bueno, pues nos está agregando ciudades que ya están bastante alejadas de la mancha urbana de Cuernavaca, e incluso zonas que pues sí son ciudades, son pueblos pequeños, pero que ya están alejados a 50 kilómetros, a 30 kilómetros de la ciudad. Muy bien. ¿Cómo se ve este Sistema Urbano Nacional de 2018? Se ve como este mapa, constituido por 401 unidades. Las zonas metropolitanas agrupan municipios, que serán las más grandes. Las conurbaciones y centros urbanos agrupan localidades, ¿no? Que serían los puntitos más pequeñitos que aquí se ven como puntos negros. Entonces, por un lado va a haber esta disparidad entre lo que son zonas metropolitanas compuestas de municipios y lo demás compuestos de localidades que son más ajustadas a la extensión espacial real de las ciudades y los asentamientos. Y entonces tenemos casos como el de Baja California. Son 3 zonas metropolitanas que realmente particionan todo el estado. De Rosarito y de Ensenada están por acá arriba. Pues para ellos la zona metropolitana abarca hasta acá, ¿no? Incluso hay zonas metropolitanas como esta que son más grandes que países pequeños como Luxemburgo, etcétera. En el caso de Sonora también, Ciudad Obregón y el caso de Hermosillo están separados como por 50 o 60 kilómetros y sin embargo pues están dentro de la misma zona metropolitana. Entonces, estas tienen sus motivos políticos o más que políticos de política pública. Es decir, para poder establecer programas metropolitanos de urbanismo, tiene sentido que se agrupen municipios, programas federales, cuestión de presupuestos, se va a administrar por municipios, entonces sí tiene sentido que sean estas autoridades locales las que se coordinen para realizar diferentes programas públicos. Sin embargo, si lo que se quiere es un estudio real, más realista de cómo están las ciudades constituidas, de cuál es su población, no son estas unidades las más adecuadas para realizarlo.
Y hace unos días, se publicó las Metrópolis de México de 2020, pero se publicaron más o menos el 9 de octubre. Aquí cambian las categorías, ahora ya no son 74 zonas metropolitanas, sino 22, y ahora 15 metrópolis, 7 zonas conurbadas. En este caso ya todas están compuestas de municipios. Las zonas conurbadas serían municipios individuales, zonas metrópolis municipales, uniones de cierto número de municipios, y ya las zonas metropolitanas de muchos más municipios que cruzan estados. Como ven, estas pues todavía arrastran más el problema de la sobreestimación del espacio, de la extensión espacial de las ciudades. Sin embargo, de estas todavía, hasta donde sé, no han publicado los polígonos, entonces pues simplemente está el mapa de los PDFs. Muy bien. Después de esto también nos pusimos a ver, bueno, si las unidades oficiales, digamos, estas serían las ciudades oficiales definidas por instituciones federales de México, no son lo adecuado, vamos a ver cuáles son los métodos que existen. Y uno de los métodos más citados por su sencillez, porque mejora la delimitación y el ajuste de la superficie construida, es el City Cluster Algorithm, que fue propuesto en 2008, después hay una ampliación de este algoritmo en 2011, y bueno, ya ha habido más artículos con extensiones, con modificaciones, más o menos como 8 algoritmos diferentes basados en este, pero bueno, voy a explicar un poco esta idea principal, que también nosotros nos basamos o nos motivamos en esta idea para desarrollar nuestro método. La idea es sencilla. Tenemos un área delimitada, puede ser por ejemplo el mapa de México. Vamos a crear una malla y vamos a asignarle a cada celda la población que corresponde en esa celda, ¿no? Entonces, consideramos únicamente las celdas pobladas, que serían en este caso las azules. Tomamos una y vamos iterativamente uniendo esta celda a alguna otra celda que sea contigua, es decir, que comparta una arista y que esté poblada. Entonces, iterativamente vamos uniendo más celdas que estén pobladas, hasta que ya no encontremos alrededor de esta figura que se va formando alguna otra celda que esté contigua y que esté poblada. Una vez que tengamos eso, pues esta figura sería una ciudad, y pasamos a otra nueva celda y continuamos el proceso. Esto se puede ver de otra forma. Pensemos en una gráfica donde cada celda es un vértice y cada 2 vértices van a estar conectados si comparten si son contiguos, ¿no? Entonces, en este caso tendríamos una gráfica, donde cada vértice, salvo los de las orillas, tienen 4 vecinos. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Pues consideramos simplemente los vértices que están poblados, eliminamos los demás, y las componentes conexas de esta gráfica son las ciudades, ¿no? Entonces, esas 2 formas de ver el problema son exactamente el mismo método. Tiene 2 cuestiones preocupantes en nuestro caso. Por un lado, había que asignar el número de habitantes en cada celda. Entonces, bueno, si se tienen los datos de las manzanas, tal vez sea más fácil asignar la población, pero si solamente se cuenta los datos de las localidades, pues si hacemos una malla lo suficientemente fina, pues ¿a dónde asignamos la población? Hay que tomar más supuestos para particionar esa localidad, que es un polígono irregular, a cada una de las celdas, y bueno, eso se vuelve complicado. Y por otro lado, depende de los parámetros. Tenemos que elegir cuál es la longitud de la malla. Por ejemplo, los autores que lo proponen dicen, bueno, van a ser 5 kilómetros, 10 kilómetros. Ya después le agregan una población mínima o una densidad mínima. Y entonces, dependiendo de qué parámetros elijamos, pues va a cambiar el tipo de ciudades que estamos identificando. Entonces, nosotros queríamos poder encontrar ciudades en México sin necesidad de establecer parámetros, sino que fuera de una manera automatizada. Bien, además de este algoritmo, que es muy sencillo, muy básico, aunque es, digamos, de los más citados y de los que han motivado más métodos, ya los nuevos esto es los últimos 15, 20 años, hay bastantes artículos, ¿no? Más o menos nosotros encontramos como 100 artículos diferentes, con diferentes métodos, con ampliaciones, etc. Algunas de las características que comparten es, bueno,
utilizan nuevos datos geoespaciales que ahorita están creciendo el número de datos más detallados. Por ejemplo, hay artículos que establecen ciudades en Gran Bretaña utilizando la geolocalización de las personas en Twitter. Entonces, bueno, si tenemos los datos de la geolocalización, utilizan ciertas técnicas de gráficas, identifican las ciudades. Otros que utilizan la cartografía de los edificios, otros que utilizan imágenes satelitales, ya sea de luz nocturna, ya sea de los colores, por ejemplo, de los techos para diferenciarlos de las áreas boscosas o de las áreas despobladas. Bien, bueno, esa es una forma de hacerlo. Tiene alguna problemática que no todos los países siempre están disponibles o no siempre es consistente esta información. Luego, si se trabaja con todos estos datos, hay que nuevamente asignarle la población a cada uno, por ejemplo, en el caso de las imágenes satelitales, a las celdas, etcétera. Y por otro lado también utilizan técnicas pues muy refinadas, ¿no? Hay algunos que utilizan percolación, fractales, detección de comunidades. Como un ejemplo está este artículo relativamente reciente de hace 2 años que crean pues estos límites urbanos jerárquicos. Entonces, más o menos aquí se ve todo su proceso de creación. Crean una malla, van a diferenciar cuerpos de agua, cuerpos construidos, áreas verdes. Luego van a ir revisando cada uno de estos, iterativamente van revisando propiedades locales, van a utilizar nuevos parámetros para medir la densidad y luego van a crear diferentes, lo que ellos llaman parches de áreas urbanas, suburbanas, rurales. Luego utilizan ya métodos estadísticos para dividir por tamaños y bueno, al final tienen diferentes categorías. Nosotros queríamos algo que fuera mucho más sencillo, y sobre todo que no tuviéramos que agregar cada vez más parámetros o supuestos extras. Entonces, tomamos la siguiente idea. Tomamos la idea del CCA, del City Clustering Algorithm, pero queríamos utilizar los datos de las localidades, que estos por definición, el INEGI los construye cada 10 años en sus visitas censales, que visitan todo el territorio, van casa por casa y van recorriendo calle por calle, van cartografiando todas las manzanas y luego definen a las localidades como una cobertura que va a cubrir cada una de todas las manzanas y de las calles, pero no va a estar cubriendo terrenos baldíos, despoblados. Y bueno, ahorita voy a dar un poquito más de los detalles de las problemáticas, eso digamos de las ventajas. Entonces nosotros queríamos agrupar estas localidades. Entonces, este enfoque normalmente se conoce como enfoque morfológico, que va a buscar definir los límites a partir de la morfología o de la forma que asume las áreas construidas de las ciudades y que busca, pues son áreas que deben de cubrir la superficie ocupada por infraestructura, por viviendas, por calles. En México esas corresponden a las localidades y encontramos ya después de una búsqueda otros países que tienen unidades parecidas. En el caso de Canadá los llaman centros de población, en Estados Unidos se llaman places, en Colombia zonas urbanas, Uruguay localidades censales y en Chile hay unos datos que los llaman pueblos y ciudades que tienen características parecidas. Aquí nuevamente tenemos el mismo mapa que hemos visto de la zona de Morelos, entonces las localidades están delimitadas por las líneas negras. ¿Cuál es la idea inicial si utilizáramos, digamos, la filosofía o el enfoque del CCA? Pues simplemente agrupémoslas por adyacencia. Ya no tenemos una malla, tenemos polígonos irregulares, pero pues pueden ser adyacentes. Entonces, si son adyacentes los agrupamos y tan. Esa fue nuestra idea inicial. Sin embargo, nos encontramos que había algunas limitaciones. ¿Cuáles son estas limitaciones? Bueno, va a haber localidades que van a estar separadas, pero que pertenezcan al mismo asentamiento humano o a la misma ciudad por diferentes razones. Por ejemplo, razones geográficas. Este es un zoom de esta pequeña parte de esta zona. Entonces, puede haber un accidente geográfico como un barranco, una montaña, un río, en este caso es un barranco, que va a separarnos localidades y que para el INEGI, pues ya, bueno, no para el INEGI, sino geométricamente no son adyacentes. Hay un espacio entre ellas. En este caso más o menos creo que son de 60 metros lo que los separa. Luego va a haber errores cartográficos, errores en la toma de las coordenadas de los polígonos que van haciendo el equipo censal.
anualmente con imágenes satelitales van actualizando y mejorando la calidad de estos polígonos. Sin embargo, pues aún así van a existir. Por ejemplo, estos dos de aquí están separados en su punto más cercano por 40 centímetros, ¿no? Pese a que, como comparten una calle por la propia metodología del INEGI, deberían de ser contiguos. Sin embargo, por un error cartográfico, bueno, pues hay 40 centímetros de separación y entonces si uno le pide a un software que nos una lo que está adyacente, pues estos van a aparecer separados, ¿no? Finalmente va a haber razones político-administrativas. En este caso, por la metodología del INEGI, primero tenemos que para ellos una localidad, además de cubrir un conjunto de manzanas, tiene que tener un nombre, ya sea que la población lo conozca por un nombre o que administrativamente sea conocido por un nombre. Entonces, en este caso, son 3 colonias que como están separadas del área, ya los consideran como localidades diferentes y como cada una tiene un nombre diferente, una es una unidad habitacional, la otra es un pueblo, la otra es una colonia, pues ya son 3 localidades diferentes para el INEGI. Y por otro lado, limitaciones políticas, que es para poder mantener una estabilidad y una coherencia estadística a la hora de informar los datos de los censos, el INEGI dice, bueno, vamos a limitar la forma de las localidades a un municipio. Entonces, no puede haber una localidad que esté en 2 municipios. Aunque sean conocidas por un mismo nombre, como en este caso Cuernavaca, dado que son 2 municipios diferentes, bueno, pues vamos a partirlos por ahí a las localidades. Entonces, esas son algunas de las limitaciones que nos encontramos y para poder resolver este problema, hicimos uso de este concepto. Es un concepto muy sencillo, muy básico, desde la licenciatura se ve de geometría, el casco convexo, la envolvente convexa, en este caso de un conjunto de puntos, pero bueno, pues puede ser de los puntos de un polígono, ¿no? ¿Qué es esto? Pues va a ser una combinación afín, tal que los coeficientes son positivos y la suma de los coeficientes es igual a 1. ¿Esto cómo se traduce? Bueno, pues si tengo un conjunto de puntos, su envolvente convexa va a ser tal que si yo tomo 2 puntos dentro de ese conjunto, todos los puntos que pertenecen al segmento que los une van a estar dentro del casco convexo. Muy bien. ¿Qué tiene, digamos, de ventajas esta definición para nuestros objetivos? Bueno, si tenemos 2 polígonos irregulares, pero que son adyacentes, al trazar su casco convexo, estos van a seguir siendo adyacentes. Los cascos convexos siguen siendo adyacentes. Y 2, si tenemos un polígono irregular, nos va a permitir que esa irregularidad nos unifique, nos agrupe, si tomamos las intersecciones, 2 polígonos a través de estos cascos convexos. Entonces, ¿en qué consiste el método que propusimos, que denominamos delimitación de ciudades mediante intersección de envolventes convexas? Esto por sus siglas en inglés, digamos, dando la autoría o el origen de nuestra idea al CCA. Vamos a comenzar con un conjunto de polígonos, en este caso creo que es la ciudad de Orizaba, Córdoba y Orizaba. Entonces, el primer paso es construir el casco convexo de cada uno de los polígonos, de cada una de las localidades, que serían en azul. Luego creamos la gráfica de intersección de estos cascos convexos, es decir, cada casco convexo va a ser un nodo y 2 nodos o 2 vértices van a estar unidos por una arista si sus cascos convexos se intersectan o si son adyacentes, ¿no? Entonces, en este caso, pues este vértice que sería la ciudad creo que de Córdoba y la otra de Orizaba están unidos dado que sus cascos convexos se intersectan. Estos pedacitos de aquí pues obviamente se intersectan sus cascos convexos porque uno está dentro del otro y finalmente ya que tenemos esta gráfica de intersección decimos que cada componente conexa va a ser una ciudad. Y bueno, ¿cuál es la definición de una componente conexa? Va a ser una subgráfica de una gráfica tal que entre 2 vértices pueda encontrar una trayectoria que las una, ¿no? Entonces, por ejemplo, de este punto puedo encontrar una trayectoria que me va a unir con este vértice de acá y bueno, que va a ser maximal en esa propiedad. Entonces, mediante este método, pues obtenemos 2 ciudades o asentamientos humanos diferentes. Este que es la unión de Córdoba y Orizaba y este pueblito que no recuerdo ahorita su nombre. Este algoritmo
con la aplicación para el caso de México y un poco de lo que voy a hablar en la segunda parte de la distribución del tamaño de las ciudades. Lo pudimos publicar más o menos en junio en Mathematical Population Studies, y bueno, pues ya, ahí está el algoritmo ya más explicado por si a alguien le interesa conocer el método o en alguna investigación. Muy bien, ¿cuáles fueron los resultados que encontramos de esta aplicación? Bueno, por un lado logramos ajustar mejor la extensión espacial de las áreas construidas. ¿Por qué? Bueno, por un lado porque estamos utilizando polígonos que de por sí están construidos como las localidades para reflejar el área construida, y dos, porque el casco convexo va a relajar un poco al polígono, de cierta forma va a relajar la condición de adyacencia por una condición de cercanía basado en la propia morfología, en la propia forma de las localidades, pero pues no va a sobreestimar demasiado el área que no está construida, como en el caso del Sistema Urbano Nacional, como el caso de los polígonos que ofrece ese dato. Entonces, en este caso, que es el mismo mapa de Cuernavaca, pues vemos que las áreas no construidas realmente son muy pocas y que la mayor parte del límite que estamos estableciendo está compuesto por áreas construidas. Y dos, nos está permitiendo estos de aquí que estaban separados, que no son adyacentes, los está uniendo en la misma ciudad y nos está permitiendo un método automatizado, sin necesidad de parámetros, para definir cuándo dos polígonos que son cercanos pero no adyacentes forman parte de la misma ciudad y cuándo no lo son, ¿no? Cuando ya son otra cosa. Y una de las ventajas, digamos, de este método va a ser que como las ciudades normalmente no crecen de manera uniforme como un circulito que se va expandiendo, sino en forma de estrella que van creciendo digámoslo, en torno a las carreteras que van saliendo, como en este caso se nota aquí una carretera, otra que va saliendo por acá, esa misma condición irregular va a permitir que las pequeñas colonias o unidades habitacionales que por motivos económicos se establecen, no sé, a 1 kilómetro de la ciudad, pero que realmente todos los servicios, los mercados, las iglesias, tal, están dentro de la ciudad, queden dentro de esa misma ciudad, aunque haya un espacio vacío que no esté construido que las separe. Otra de las ventajas que nos permitió esto para el caso de México fue considerar todo el rango de asentamientos humanos, porque pudimos utilizar los datos de las localidades urbanas y rurales con manzanas, ya que el INEGI nos ofrece los polígonos, y no necesitamos utilizar ese corte que dicen, bueno, 2500 es urbano y por debajo de 2500 es rural, ¿no? Podemos utilizar toda esa gama y conocer la distribución de toda la población de estos asentamientos humanos, desde los más chiquitos que puedan tener una persona, pero que ya tienen manzanas bien definidas, hasta los más grandes como Ciudad de México con 21 millones de habitantes. Otra de las cuestiones que tiene es que, dado que estas se construyen, no solamente las localidades de México, sino los otros que mencioné de otros países, se construyen a partir de institutos estadísticos, vamos a poder conocer la información de la población de manera automática. Ya no necesitamos un proceso de inferencia o de asignación de la población. Ya el INEGI y todos los demás institutos estadísticos nos dice, aquí está el polígono y aquí está la población de este censo para ese polígono. Y finalmente, pues sí nos resuelve lo que queríamos, no hace falta aplicar ningún parámetro. Finalmente, aunque nosotros lo aplicamos con el casco convexo, realmente el método nos permitiría aplicar el método con alguna otra envolvente convexa. Aquí muestro el ejemplo de la Ciudad de México con envolvente convexa negro y tomando otras envolventes de las cuales el casco convexo está contenida, otras envolventes convexas, como el caso del elipse de área minimal o del círculo de área minimal de cada polígono, pues lo que vemos podríamos interpretarlo como las áreas de influencia de las localidades, basadas en su morfología. Entonces, bueno, si uno quisiera, tal vez el casco convexo es demasiado estricto y quisiéramos flexibilizar un poco más el unir localidades que sean cercanas, pues podríamos utilizar otro tipo de envolvente convexa. Esto ya no lo reportamos en el artículo, pero sí va a estar en mi tesis. Y bueno, pues vemos
cómo cada una de estas va agregando un poco más de área no construida. Pero tal vez podría haber situaciones donde esto sea útil, tal vez, por ejemplo, en lugares más dispersos o donde hay montañas y va a haber mayor separaciones en distancias, etcétera. Muy bien, esto sería la primera parte, así es como resolvimos esta primera problemática, cómo construimos nuestras ciudades y nuestros asentamientos humanos para iniciar nuestro proceso de regionalización, y a través de este método pues ya construimos un conjunto de 40.900 asentamientos aproximadamente en todo el país. Una vez que teníamos eso, el siguiente problema es ¿cuál es la distribución del tamaño de las ciudades? Esta es una problemática que se tiene mucho en estudios demográficos, en gente que estudia sistemas complejos y trabaja con leyes de potencia y quiere ver si las ciudades también cumplen este proceso, en economía, en geografía. Entonces, sobre todo es importante saber cuál es la distribución porque existen muchos modelos teóricos basados en cuestiones económicas, basados en cuestiones geográficas, en cuestiones poblacionales, que predicen que la distribución de las ciudades, del conjunto de ciudades, sigue cierta forma. Entonces, si se siguen ciertos supuestos, hay algunos modelos que predicen que la distribución de las ciudades tendrían que seguir una ley de potencia, ahorita voy a definirla, o una distribución log normal. Existen algunas, pero son las más comunes. Entonces, ¿para qué nos servía a nosotros corroborar de forma empírica cuál era esta distribución? Bueno, pues permitiría validar y decir, tal vez para este país conviene ver este modelo, ¿no? Es más viable que sea un modelo que predice ley de potencia, si encuentro que es ley de potencia, y no hace falta, pues, perder el tiempo buscando un modelo log normal para estas ciudades que no lo siguen, y viceversa. Muy bien. Este método lo aplicamos ya que teníamos los datos, no solamente para México, sino para Estados Unidos, Canadá, Colombia, Uruguay y Chile. Entonces, ¿cuál es la pregunta? Tenemos todo el conjunto de ciudades y de asentamientos humanos, la población de cada uno de ellos, y queremos ver cuál es la mejor distribución que caracteriza estos tamaños de las ciudades. Y normalmente, como se ocupa en este ámbito de ciencias sociales o de geografía, para visualizarlo es utilizar una gráfica log-log, donde en el eje X tenemos la población. Entonces aquí tendríamos la población de cada una de las ciudades y en el eje Y de la función de probabilidad acumulativa complementaria. Es decir, ¿cuál es la probabilidad de que exista una ciudad con más población que el valor de X? Entonces, por ejemplo, en estos extremos de por acá tenemos las ciudades más pobladas de cada país. Rojo, que sería México, pues aquí está Ciudad de México con 21 millones de habitantes. En el caso de Estados Unidos, aquí estaría Nueva York, aquí estaría Los Ángeles, en Colombia, Bogotá, Montevideo, Quebec y Santiago, ¿no? Y del otro lado tendríamos los asentamientos más pequeños. Para el caso de México, Estados Unidos, me parece que Uruguay y... ¿cuál es el otro? Colombia. Los datos que dan sí son desde los asentamientos más pequeños con 1, con 100 personas. Y en el caso de Canadá y de Chile, sí están cortados. Es decir, solamente nos dan polígonos con más o menos más de 10.000, 15.000 habitantes. Y esa es la distribución empírica, ¿no? Entonces, cada uno de estos vértices de esta línea sería una ciudad. Entonces, ¿qué es lo que normalmente hacen en estos ámbitos, ¿no? Los demógrafos, geógrafos, o que hicieron más o menos por 50 años. Es decir, ya que tengo esta gráfica, hago regresión lineal sobre esta gráfica log-log, y si logro un buen ajuste de una línea recta, digo que es una ley de potencia, ¿no? Ese es el método, y ustedes van a encontrar incluso hasta 2015 había artículos muy citados de personas muy famosas en sus áreas económicas, etcétera, que hacían este método, que realmente es un poco pobre para poder afirmar que sí sigue una ley de potencia, o por otro lado sigue una log normal. Ahorita vamos a ver que son distribuciones que tienen propiedades en log-log muy parecidas, y que entonces la regresión lineal no es un buen método estadístico para diferenciarlos. Entonces, bueno, ya formalmente, ¿qué es? Dejen verla ahora, recordemos bien. ¿Qué es una ley de potencia? Va a ser una variable aleatoria tal que su función de densidad
sigue esta fórmula, es decir, es proporcional a una potencia negativa del propio tamaño de las ciudades. Y normalmente esto tiene que ser mayor a un valor mínimo, a un Xmin, normalmente se conoce como punto de corte, porque si no, bueno, esto al integrarlo no va a converger y entonces no va a ser una función de probabilidad. Entonces se necesita este punto de corte. Algunas de las propiedades que va a tener la ley de potencia, bueno, por un lado, el késimo momento no va a ser finito. Si el exponente alfa es menor o igual a k, ¿esto qué implica? Bueno, que si alfa es menor a 1, pues no tiene una esperanza finita la distribución. Y entonces, ¿eso qué significa ya en términos aplicados? Bueno, pues que no tiene caso reportar o analizar el promedio del tamaño de las ciudades. No nos va a estar dando ninguna información. Y igual, si es menor o igual a 2, tampoco no va a tener una varianza finita y pues tampoco esta nos va a dar una información importante a la hora de analizar las ciudades. Otra de las cuestiones aquí va a ser que la ley de potencia va a tener una relativamente alta probabilidad de tener eventos extremos. En el caso de las ciudades, pues va a ser ciudades bastante grandes. Entonces, una ley de potencia va a tener esa propiedad en la que vamos a encontrar muchos asentamientos muy pequeños, que sería en esta parte, y por otro lado, la probabilidad positiva, aunque sea muy pequeña, pero pues existente, de ciudades muy, muy grandes. Entonces, otra cuestión importante va a ser conforme el valor de alfa se acerque a 0, piensen ustedes, esta curva va a ser cada vez más alargada y eso va a decir que va a haber una mayor desigualdad, es decir, vamos a tener ciudades todavía muchísimo más gigantescas. Entonces, esto va a ser importante porque si encontramos que un país tiene una distribución de ley de potencia y lo mantiene por varios años y el valor de alfa se va haciendo cada vez más 0, pues lo que estamos encontrando es que la idea de que va a haber ciudades cada vez muchísimo más gigantescas en un futuro y un desequilibrio entre el tamaño de las ciudades cada vez más grande. Otras propiedades importantes es la distribución libre de escala, es decir, que si yo multiplico mi x por una constante, la función de densidad va a ser proporcional a esta misma por una función de esta constante. ¿Eso qué significa? Que si yo le voy haciendo zoom a la función de densidad, pues se va a ver exactamente igual en cualquier nivel de zoom. Y finalmente, esta que era la importante a la hora de definir si era ley de potencia una distribución empírica, era que si nosotros tomamos el logaritmo de esta ecuación, pues tenemos la ecuación de una línea recta, ¿no? La pendiente y el intercepto y tal, ¿no? Bueno, de una regresión lineal, pero ¿qué va a pasar? Bueno, tenemos otra distribución que sería la distribución log normal. Esta va a ser una variable aleatoria tal que el logaritmo de la variable es igual a una distribución normal. Su función de densidad se ve así y lo que ocurre es que si tomamos el logaritmo de esta función de densidad, volvemos a encontrar que si la varianza es suficientemente grande, este término cuadrático se acerca a 0 y entonces la distribución log normal también se parece a una línea recta en su gráfica log-log. Y eso, bueno, lo podemos ver aquí. Aquí tenemos las funciones de masa de probabilidad, también la exponencial, y podemos ver que si vemos la función de distribución acumulativa complementaria, la Pareto y la log normal en cierto rango, pues se asemejan a una línea recta, ¿no? Ya después la log normal va perdiendo esa forma de línea recta, pero en un buen rango lo va a aparecer. ¿Y qué es lo que ocurre? En los datos empíricos va a ser muy difícil de distinguir simplemente a ojo. Muchos artículos lo distinguían únicamente a ojo, incluso recientes de los últimos 25 años, y otros, bueno, con regresión lineal. Entonces, unos autores, Clauset, Newman y Shalisi, en 2009, estos son investigadores que estuvieron en el Instituto de Santa Fe, que estudia teoría de la complejidad, sistemas complejos, se pusieron a ver que hubo un boom a partir del año 99 más o menos, donde se establecieron las redes con distribución libre de escala, que lo traducían en ley de potencia, y entonces comenzaron a ver
ley de potencia en todos lados. Así como en algún momento se critica que uno toma unos datos y los quiere ajustar a una distribución gaussiana, bueno, pues en esos años, sobre todo en la comunidad de físicos y de sistema complejo, todo el mundo quería probar que cualquier dato era ley de potencia utilizando simplemente regresión lineal. Y bueno, ellos lo que plantean es un método más sofisticado, con más base estadística, para poder diferenciar si sí es una ley de potencia o no lo es. Y eso es un artículo bastante citado, bastante interesante, pues comprueban que muchos artículos que había en ese tiempo, de muchas áreas, que se decía todo sigue ley de potencias, pues se encuentran más o menos como el 60 o el 70% de todos esos, realmente con este método no pasaban la prueba y pues no eran ley firmar que sí lo era. ¿Qué consiste este método? Bueno, en primer lugar, estimar el exponente alfa utilizando un método de máxima verosimilitud, luego utilizar el punto de corte tomando la distancia de Kolmogorov-Smirnov como criterio, luego realizan una prueba de bondad de ajuste de tipo Kolmogorov-Smirnov para evaluar si el ajuste sí podríamos decir que es ley de potencia o no, y finalmente una comparación mediante prueba de razón de verosimilitud entre distribuciones alternativas, que principalmente son ley de potencia y log normal. ¿Cómo voy de tiempo? Creo que vamos bien, ¿verdad? Bueno, creo que sí, son una 20. Te quedan como 10. Ah, perfecto, entonces sí. Bien, la distribución de ley de potencia lo dije en general, es decir, no definí si la X era continua o discreta, entonces cuando es continua se llama distribución de Pareto, la constante asume esta forma, y bueno, aplicando el método de máxima verosimilitud, tomamos esta función, la maximizamos en términos de alfa, y el valor de alfa que maximiza va a ser el estimador de máxima verosimilitud. Entonces tiene una forma bonita para el caso continuo y tiene propiedades estadísticas, pues digamos, deseables. ¿Cuál es el problema? Que cuando tenemos el caso discreto, la distribución se conoce como distribución Z de Hurwitz. En este caso, aquí en la función de densidad es una constante, que sería la función Z generalizada, que tiene esta forma, pero cuando encontramos la función de probabilidad acumulativa complementaria, ya no sigue una ley de potencia, sino tiene una función Z generalizada con X. Y entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que cuando nosotros utilizamos máxima verosimilitud, o en este caso log verosimilitud, intentamos maximizar y encontrar el valor de alfa que lo maximiza, utilizando el método clásico de la deriva, etcétera, igualando a cero, tenemos una función que es trascendental y pues no la podemos resolver analíticamente como el caso continuo. Se puede resolver de métodos numéricos, sin embargo, ¿qué es lo que muchos artículos hacían? Era, bueno, vamos a utilizar el estimador del caso continuo para resolver el caso discreto, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la población, pues es una variable discreta. Bueno, como son valores muy grandes, utilicemos el caso continuo. Lo que encuentran Clauset y Shalisi es que esta forma de hacerlo, simplemente utilizando el estimador del caso continuo, tiende a tener un sesgo y pues no es el más adecuado. Y hacen toda una elaboración para encontrar un estimador aproximado, que lo pasé muy rápido, pero tiene este valor de menos un medio, ¿no? Si vemos esta fórmula de aquí, que sería el caso continuo, es el mismo, solo que con un -1. Y ese -1 hace la diferencia para mejorar las propiedades de este estimador. Ahora, cuando uno toma el estimador de máxima verosimilitud del punto de corte, que es el otro parámetro de nuestra distribución, lo que nos dice es que ese va a ser simplemente el mínimo de nuestros valores muestrales. Pero realmente, si tenemos una distribución como las ciudades, donde no sabemos, o sea, donde tenemos una combinación de un proceso que nos está dando muchos asentamientos chiquitos que no siguen ley de potencia y a partir de un punto una ley de potencia, eso lo voy a regresar un poquito aquí. Es decir, tenemos asentamientos que no siguen una ley de potencia y luego a partir de un punto desconocido ya pareciera que sí sigue una ley de potencia. Entonces, si utilizamos el mínimo, pues el mínimo nos da el mínimo de nuestra muestra, lo cual no es lo que queremos.
Entonces, ellos proponen utilizar la distancia de Kolmogorov-Smirnov, que lo que mide es el valor absoluto máximo entre la función de probabilidad del ajuste y los datos empíricos. Y entonces dicen, bueno, vamos, para cada valor de X, vamos tomándolo como punto de corte. Entonces, por ejemplo, en nuestra distribución que X comienza en 1, X1, y evaluamos cuál es su distancia de Kolmogorov-Smirnov para ese ajuste. Es decir, ajustamos el exponente alfa tomando como X min igual a 1. Y luego para X min igual a 2, X min igual a 3, tal. Y vamos graficando las distancias de Kolmogorov-Smirnov y tomamos el valor mínimo de esta distancia de Kolmogorov-Smirnov, y este va a ser el punto de corte estimado. Hay otros artículos recientes, relativamente 2, que critican esta propuesta, que sí tiene muchos problemas porque hay muchos mínimos locales y realmente no hay una justificación de por qué utilizarlo, pero la propuesta lo que ellos proponen de estimador tampoco no prueba matemáticamente por qué es mejor, y por otro lado, computacionalmente es muchísimo más costoso. Entonces, bueno, este sigue siendo, digamos, este método que propone Clauset, Newman y Chalice, el más citado, el más utilizado, y sigue siendo como el que predomina para el análisis de leyes de potencia actualmente. Entonces nosotros decidimos utilizarlo. Luego hay una prueba de bondad de ajuste. ¿Qué es lo que va a hacer? Dado que tenemos dos parámetros y no conocemos cuál es la función, digamos, de probabilidad que estamos buscando, no es posible utilizar el método de Kolmogorov-Smirnov de manera clásica. Entonces lo que ellos proponen es, vamos a construir un conjunto de K-muestras sintéticas donde la cola, es decir, los que no siguen ley de potencia, vamos a remuestrearlos, vamos a tomarlos aleatoriamente de nuestra muestra empírica, y a partir del valor X mínimo vamos a generar números aleatorios que sigan una ley de potencia. Y entonces lo que vamos a tener es una muestra que va a parecerse a nuestros datos, suponiendo que sí siguieran ley de potencia. Después vamos a ajustarle a estas nuevas muestras sintéticas una ley de potencia, y el p-valor, ellos lo llaman p-valor, esto ha causado mucha confusión, incluso a la hora de poder publicar el artículo, la gente de estadística lo considera como un p-valor clásico, realmente no es el p-valor clásico, pero bueno, ellos lo nombran así. Va a ser la proporción de veces en el que la distancia de Kolmogorov-Smirnov de la muestra, aquí es menor, perdón, aquí es un error, tal que las muestras sintéticas sean mayores a la muestra empírica. Es decir, el número de veces donde las muestras sintéticas ajustan peor, aunque las hemos construido como ley de potencia, ajustan peor que la ley, que los datos empíricos. Ellos proponen que si esto es mayor al punto 1, ya podemos tener mayor certeza de que cumple una ley de potencia. Lo muestro gráficamente, es decir, vamos a construir un conjunto de muestras sintéticas, que sería la línea azul. Al inicio sigue la distribución de la muestra empírica y después del punto de corte ya sigue una ley de potencia construida computacionalmente. Y sobre esta nueva distribución sintética ajustamos, utilizando el primer punto, el valor de alfa y el valor de X min, y calculamos la distancia de Kolmogorov-Smirnov, que sería este ajuste rojito, con la parte que está por arriba de X min de nuestra línea azul. Y eso lo hacemos el número de K veces que queramos. Finalmente, para cada una de estas muestras y cada uno de sus propios ajustes, vamos a tener un valor de Kolmogorov-Smirnov, y si el valor de Kolmogorov-Smirnov de nuestros datos está por debajo del percentil 90, dice Clauset, bueno, pues es una buena validación de que sí sigue ley de potencia. Nuevamente aquí sigue discusión por qué utilizar punto 1 y no otro valor. Y en general, digamos, de la prueba matemática de por qué esto sí debería ser. Sin embargo, pues hasta el momento nadie ha resuelto, es un problema de investigación abierto e interesante, un mejor método con mayor desarrollo estadístico para decir cómo ajustar y cómo validar, hacer una prueba de bondad de ajuste de una ley de potencia. Finalmente, la prueba de log verosimilitud
que bueno, aquí este sí tiene su propio p-valor. No me voy a meter en este detalle, pero si el R, ahorita que lo voy a mostrar los datos, es positivo, decimos que tiene mayor posibilidad de ser la idempotencia, y si es negativo, de la distribución alternativa, que en este caso sería una log normal. Y va a ser significativo, en este caso, al revés del primero, si este p-valor es menor a 0.1, ¿no? O al nivel de significancia que nosotros elijamos. Y en el otro es que sea mayor. Muy bien. Entonces, ¿cuáles son los resultados? Para todos estos países, hay países con muestras más pequeñas, el caso de Chile, de Uruguay, incluso de Canadá, y hay países que sí tienen la muestra completa, ¿no? Colombia, Estados Unidos, México. Y además de eso, lo que hicimos fue combinar las localidades, los places y los centros de población de Canadá, de Estados Unidos y de México, aplicar nuestro método para el conjunto de esos 3 conjuntos de polígonos y generar asentamientos para los 3 países. Esto quiere decir que si tal vez Ciudad Juárez y El Paso comparten frontera, pues van a ser una sola ciudad. Y sobre esa muestra, que sería la de acá abajo, también ajustamos la idempotencia. Bueno, ¿qué encontramos? Diferentes valores de X-min, diferentes exponentes. Una de las cuestiones importantes es que si ven, todos estos son menores a 1, entonces pues ya, ni siquiera nos va a servir el promedio en este caso. La distancia de Kolmogorov-Smirnov y el valor ρ, el p-valor de la prueba de verosimilitud de Clauset, en rojo están donde sí se valida, y lo que encontramos es que México, Estados Unidos y Canadá sí podríamos validar que es la idempotencia, incluso la muestra de los 3 países, mientras que los países sudamericanos no la siguen. Y por otro lado, cuando hacemos la prueba de razón de log verosimilitud, donde se están comparando log normal y ley de potencia, en azul tenemos donde se valida, es significativo, en las demás no es significativo, y 2, el R es negativo, es decir, que aquí es log normal, ajusta mejor el log normal que la ley de potencia. Entonces, este es un resultado, todavía no lo publicamos, solamente hemos publicado el caso de México, pero nosotros creemos que es interesante porque nos está mostrando que estos 2 subconjuntos de países tienen procesos de crecimiento diferente. Estados Unidos, México y Canadá tienen un proceso que los lleva a una ley de potencia que implica que hay una mayor desigualdad en los tamaños de sus asentamientos y ciudades, y por otro lado, estos casos donde pues siguen otro proceso que los lleva a hacer una distribución log normal. Finalmente esto ya no lo reporté en la presentación, pero en el caso de México lo aplicamos para los datos de 2020, 2010 y 2000, y en los 3 sigue una ley de potencia. Entonces, bueno, validamos una ley de potencia, lo cual también indica que no fue, digamos, alguna coincidencia o algún proceso reciente, sino que si hay un proceso de crecimiento en México que parece que lleva a que la distribución de tamaño siga ley de potencia. Y por otro lado, algo que es relevante es este caso, ya que una de las cuestiones que se ha encontrado es que si uno tiene un conjunto de leyes de potencia y viceversa, si tenemos una muestra que sigue ley de potencia y la particionamos de alguna forma, esa partición, cada una de las particiones no tienen que seguir ley de potencia. Eso también se ha visto de forma empírica. Hay un estudio que hizo el caso de Estados Unidos, entonces ve que Estados Unidos, el conjunto de ciudades, sigue ley de potencia y estado por estado ninguno la sigue. Y por otro lado, para la Unión Europea, donde la Unión Europea en su conjunto no sigue ley de potencia, pero la mayoría de los países de cada país sí siguen ley de potencia. Y entonces la interpretación de esto es que hay algunos autores que proponen que tiene que haber un proceso de integración que lleve a que los crecimientos siguen el mismo proceso o un proceso semejante que los lleva a que estén integrados y por lo tanto el conjunto de tamaños sigue ley de potencia. Entonces en este caso, bueno, no tenemos, digamos, es un área todavía de investigación. ¿Qué pasa cuando tengo muestras de leyes de potencia y las junto o las particiono? Pero empíricamente pues vemos que en el caso de México, Estados Unidos y Canadá sí pareciera haber ese nivel de integración. Finalmente, ¿cómo se ve el ajuste? Bueno, aquí serían cada uno de los puntitos, serían una ciudad, y el ajuste de ley de potencia serían las rayas punteadas. Y por otro lado, el caso de Sudamérica. Y aquí es importante porque nos está mostrando que el caso de Colombia, pese a que visualmente a lo mejor uno dice, bueno, pues aquí a lo mejor sí parece una línea recta, pues ya se comprueba con métodos estadísticos que no lo es.
Y entonces, pues nuevamente, el método de, digamos, de resolverlo a ojo o resolverlo con regresión lineal no es el más adecuado para hacerlo. Y bueno, eso sería todo. Aquí están las referencias. No sé si todavía tengo tiempo o ya es momento de preguntas. Si tenemos por lo menos unos 3 minutos, me gustaría nada más mostrarles el mapa de cómo se ve estas unidades que construimos. Pues vamos a proceder con las preguntas primero, Héctor, y ya Ok, vemos muy bien. después si... ¿alguien tiene alguna pregunta? Adelante, Eduardo. Mi duda es por qué decides, cuál es el fin de separar las ciudades de esta forma. ¿Sí alcanzas a escuchar, Héctor? Bueno, Sí. Ok. entonces para ¿Cuál estudiar es? esta distribución. Escuché la primera parte, no sé si hubo una segunda pregunta. Sí, o sea, sí, o sea, separar las ciudades de esta forma es para estudiar y checar esta distribución de los tamaños o tiene algún otro fin. Ah, el fin inicial era tener unidades o ciudades más realistas. Eh, Más realistas que esto. Entonces, que estos son las oficiales. Entonces, nuestro fin era tener unas unidades de ciudades que fueran más realistas y nosotros lo que queríamos hacer era una regionalización que no fuera por municipios, dado que, nuevamente, el problema de los municipios puede haber ciudades dentro de un municipio o viceversa, una ciudad particionada. Entonces, queríamos unidades geográficas que reflejaran la extensión espacial de las ciudades de mejor forma y que nos dieran más o menos una frontera más ajustada que también nos podría servir para crecimiento. Eso era nuestra idea inicial. Al final, ya más allá de trabajar la regionalización, nos quedamos en la primera mitad del doctorado con la distribución del tamaño, pero la idea es que en el caso de México, que estas unidades puedan servir para otros estudios, dado que mejoran para quien quiera analizar la extensión espacial de las ciudades y asentamientos, mejora lo que existe oficialmente. Entonces, podría tener ese fin. O sea, alguien que quiere estudiar cómo son las ciudades de manera más realista, lo que da el INEGI, ya sea por municipios o ya sea por el Sistema Urbano Nacional, creo que estas unidades que proponemos tienen esa ventaja. O sea que el problema es que hay mucha extensión, o lo que quieres que se ajuste o que sea más preciso es la extensión tal cual urbana, de la mancha urbana. Sí, exacto. La idea es que sea la extensión, por ejemplo, en esta diapositiva, ¿no? Que ajustemos bien y que de manera sistemática podamos diferenciar una ciudad de otra, sin necesidad de establecer parámetros. ¿Alguna otra pregunta? Adelante. Y la gráfica de población de distribución de ciudades en los países, ¿esa la hiciste ya con el método de dividir las ciudades que pusiste? Sí, todas estas distribuciones son con las ciudades que hicimos para estos países. Es decir, tomamos los datos que esos países nos dan. Si quieren, aprovecho ahora sí para compartirle lo que les comentaba y se ve un poco más claro. ¿Se alcanza a ver el mapa? Sí. Entonces, estos, por ejemplo, son México, Estados Unidos y Canadá. Estas son las delimitaciones metropolitanas oficiales. Entonces podemos ver cosas gigantescas como estas. Y por otro lado, esto es lo que nuestro método genera. Resuelve dos problemas. Por un lado, ajusta mejor. Aquí es, por ejemplo, la zona de Nevada, Las Vegas, San Francisco, Los Ángeles. En azul es lo nuestro y en naranja es lo oficial, ¿no? Entonces mejora el ajuste de la extensión espacial de las ciudades y por otro lado nos da muchos asentamientos más pequeños o incluso ciudades que no están consideradas por su propia metodología al utilizar unidades administrativas. Entonces, esto está para Estados Unidos, para Canadá, para México y lo mismo lo hicimos para el caso de, bueno, aquí está cargando, para el caso de Colombia, Chile, Uruguay.
Sí, entonces sí tenemos. Estos datos todavía no los subimos a la nube, salvo el de México, pero la idea es en próximos meses, una vez que acabe el doctorado, publicar una librería de Python donde se pueda aplicar el método y por otro lado, subir estos datos para quien quiera utilizar estas ciudades que ya tienen su población para algún otro estudio. ¿Alguna otra pregunta? Yo nada más quisiera que pusieras la Ciudad de México junto con el Estado de México en el mapa para entender un poco más. Pero tenía el micrófono apagado. Esto sería la Ciudad de México, esto sería Toluca, esto de aquí sería Puebla, Tlaxcala. Sí, Alan. En esa parte, ¿por qué hay huecos ahí en la ciudad? Si esta zona metropolitana que es un... Ah, por ejemplo, estos son los datos de las localidades. Entonces, estos son, se alcanzan a ver las alcaldías, Gustavo Amadero, Azcapotzalco, Cuauhtémoc, Iztapalapa, tal. Estos son los datos que el INEGI da y que que aseguran que cubren las manzanas, ¿no? Entonces, estas son las áreas, son polígonos que cubren las zonas construidas y pues aquí estos huecos, en este caso sería el lago de Texcoco y en este lado sería, no me acuerdo cómo se llama, el cerro de Cuautitlán, no me acuerdo el nombre de este cerro, ¿no? Estas zonas vacías, esto de aquí es el lago de Xochimilco, el lago en Tláhuac y cuando ya aplicamos el método, se ve así, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está haciendo? Bueno, pues cada uno es el casco convexo de cada uno de estos polígonos y de aquí ya es uniendo los que se intersectan. Entonces, los espacios vacíos son pues áreas que no están construidas. Sí. Entonces, en este caso, lo que propones es, por ejemplo, que la Ciudad de México y la parte del Estado de México que forman la zona metropolitana, que sea solo un municipio o un estado o algo así. Bueno, un estado en este caso, porque Sí, sería que son una unidad de análisis geográfico. Es decir, esto hay que tomarlo como una unidad porque están relativamente cercanas, se intersectan sus cascos convexos y este de aquí es otra unidad, ¿no? Texcoco, este sería el caso de Ciudad de México, Toluca, etcétera. Ahora bien, evidentemente uno puede ver, dice, bueno, pues hay partecitas pequeñitas que a lo mejor están separadas, el método pues no las unió, pero lo que nosotros decimos es, bueno, podríamos utilizar a lo mejor otra envolvente que lo flexibilice, pero al menos si es mejor el ajuste que lo que nos da oficialmente. Esto de aquí es Toluca y Morelos, pero todo lo que ven aquí, todo esto que ven de este lado, es para el INEGI la zona metropolitana de la Ciudad de México, lo que incluye Tizayuca. Incluye pues esta zona de Tizayuca y zonas muy alejadas que ya no están conectadas con la ciudad, sin embargo que las agrupa dentro de la misma zona. Y eso mismo va a pasar para otras áreas, por ejemplo, Chilpancingo, ¿no? Todo esto es la zona metropolitana de Chilpancingo, pese a que la ciudad está aquí. Entonces, digamos, nuestro método no es la panacea, pero sí mejora lo que ya existe respecto a delimitación de ciudades, zonas metropolitanas y asentamientos. ¿Alguna otra pregunta? Pues parece que ya no hay preguntas, Héctor. Te queremos agradecer por tu charla, muy interesante. Y le damos las gracias a Héctor. Pues muchas gracias por la invitación y Sí, por haberme escuchado. Igual decirles que no he puesto mi correo, pero si a alguien le interesaran los datos, te los puedo compartir sin problemas. Acá dejo mi correo. Ahí está. Sí, muy bien. Pues muchas gracias a todos. Los esperamos en la siguiente sesión, la siguiente semana, para nuevamente tener otra sesión de seminario de matemáticas aplicadas. Y gracias por la asistencia. Hasta luego, Héctor. Muchas gracias. Nos mantenemos en contacto. Muchas gracias. Hasta luego a todos.